por acá. Y listo. Se me escucha bien, ¿verdad? Y ya pueden ver mi pantalla también. Sí, sí, súper bien todo. Sí, genial. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. La idea aquí principal es poder darles a ustedes un brief de cómo Selfos puede manejar sobre todo esta industria automotriz, que típicamente tiene sus particularidades, sobre todo en el tema de atención al cliente y la gestión como tal de ventas. Vamos a ver un poquito de todo. Así que a medida que vamos transcurriendo en la demo, pues esperamos que se estén identificando con algunas necesidades que ustedes tengan y posteriormente pues podemos inclusive tener una sesión con alguno de ustedes si es necesario aclarar algún punto adicional. Bueno, vamos a empezar. La idea aquí principal es que nosotros desde el inicio, vamos a poner un poquito el contexto, yo voy a estar trabajando con una empresa que en este caso en particular, vamos a ponerlo por acá, este caso particular se llama AutoConcept. Normalmente pues puede ser directamente el logo de su empresa y todo lo demás, pues podemos manejar branding, pero la idea aquí principal es que yo, si soy por ejemplo un gestor de ventas de automóviles, llámese venta de automóviles usados, nuevos, o estoy en el departamento de gestión de renting o de algún otro tipo de modalidad en donde tenemos que tener ese 360 del cliente muy claro, pues la idea principal es que cuando yo entre sepa dónde estoy y qué estoy haciendo. Por ejemplo, de lo que estamos viendo aquí, saber cómo van mis negocios, hablando desde el punto de vista del vendedor, cuánto estoy vendiendo en este momento y si estoy dentro de los umbrales, y va a depender mucho de si estamos trabajando directamente sobre un trimestre, sobre un mes. Ustedes definen en un momento dado cómo quieren ver directamente ese pipeline, por decirlo así, de cuáles son mis negocios que he cerrado hasta el momento y si voy bien en esos cierres basados en mi pipeline directamente, en qué procesos estoy, cuánto llevo, etcétera, etcétera, y cuál es mi forecast, cuáles son las próximas ventas que voy a estar realizando en los próximos meses. Eso me ayuda muchísimo, sobre todo en la información que yo necesito saber como vendedor en dónde estoy. Otro punto importante también es saber cuáles son los leads o aquellos prospectos o aquellos candidatos en los cuales tengo que prestarle atención. Ahora, cuando entremos en la parte del manejo de candidatos y de qué canales llegan, uno de los puntos importantes va a ser el cómo calificar a los candidatos para poder ser objetivos en el momento de saber a qué candidato o a qué prospecto o a qué lead vamos a ir a abordar primero. Eso es sumamente importante y ahora vamos a estar ahondando un poco más en eso. Pero la idea aquí principal también es saber cuáles son esos candidatos o prospectos a los que yo tengo asignados y que están pronto a hacer algún tipo de test drive, algún tipo de conversación con nosotros, nos pidieron una cotización, algo que nos diga a nosotros que está interesado, pero que no solamente quieren una cotización, sino que está mucho más allá de eso y que ya están con algunos requisitos, pues ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. Otro punto importante es cuáles son mis oportunidades del día de hoy. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cuáles son las que tengo para el próximo mes? ¿Cuáles son las que tengo para la próxima semana? Saber dónde estoy. Si ya, por ejemplo, dije que iba a cerrarlas en el día de hoy o les iba a cerrar hace un mes, por ejemplo, o hace 2 meses, el sistema me lo puede poner aquí en rojito y si lo voy a colocar para dentro de X cantidad de tiempo, ya se cerraron. Yo tengo la perspectiva de en dónde estoy, en qué oportunidades debo prestar la atención, que dicho sea de paso, también tengo un lugar donde puedo ver cuáles son las negociaciones claves o mis oportunidades clave, dependiendo a lo que yo quiero saber que sean claves. Por ejemplo, yo puedo definir en un momento dado que son las que se le van a entregar ya al cliente, en un momento dado si se cierran este mes, si se cierran el próximo mes. O sea, te puedo tener diferentes tipos de visibilidad de cuáles son aquellos clientes oportunidades, sobre todo, que puede ser tanto para personas natural como para personas jurídicas que tenemos. Dicho sea de paso, dentro de las oportunidades, y lo vamos a ver un poquito cuando entremos a la parte de la gestión de oportunidades, vamos también a ver un poco el cómo se puede gestionar inclusive diferentes procesos de venta basados en los tipos de cliente y basados en los tipos de proceso per se. No es lo mismo pues, venderle a una persona natural que venderle una flota de automóviles, por ejemplo, a una empresa o entrar a una licitación pública. Los procesos son completamente diferentes. Es la misma gestión desde el punto de vista de automóvil, pero el proceso que se lleva interno e inclusive frente al cliente puede ser un poco distinto. Vamos a intentar hacer un par de ejemplos para que puedan ver lo que estoy comentando. Otro punto importante también son todas las tareas que yo puedo definir.
Eso me permite a mí planificarme como vendedor, de tal manera en que yo pueda saber cuáles son las cosas que tengo en el día de hoy. Esto reemplazaría completamente la parte que tiene que ver con posits, libretas, agendas, en donde ponemos todas las cosas que tenemos que hacer en el día y simplemente con checks vamos gestionando. Que dicho sea de paso, es igual en Salesforce. Si en un momento dado ya yo hice esta tarea, que es la número 5, lo único que tengo que hacer es darle un check. Y el sistema sabe que terminé esa tarea. Un punto importante, debe ser muy fácil e inclusive dentro de Salesforce también existe un manager que te permite gestionar todas esas tareas que tienes. Las puedes gestionar por las tareas más recientes, todas las tareas que tienes abiertas, las que tienes solo para el día de hoy. Va a depender mucho de cómo el usuario quiera gestionar sus propias tareas, pero tienen ya un manager dentro del sistema para poder organizarse como vendedor per se. Otro punto importante también que podemos ver, perdón, que podemos ver dentro de la ejecución de esa planificación que yo tengo como usuario son los eventos que tengo en el día de hoy. Y hay una diferencia importante entre las tareas que tengo que realizar y los eventos. Es importante y sencilla a la vez. Las tareas son aquellas cosas que yo tengo que hacer sí o sí en el día de hoy o que están planificadas para mañana, pero que no tienen una hora específica de hacer. En el caso de los eventos, sí lo tienen. Y se puede manejar directamente con un calendario, tipo calendario de Outlook o calendario de Gmail. La idea aquí principal es que podamos tener esta información a la mano y podamos manejar este tipo de gestiones como parte de nuestra gestión diaria, de hecho, sin ningún problema. Parte de lo que se hace también dentro del calendario es que nosotros podemos integrar directamente el calendario con el calendario de Outlook o con el de Gmail para que lo que se haga como planificación en el calendario de Outlook o Gmail pase a Salesforce y viceversa. Eso me aumenta mucho el tema de productividad porque obviamente ya no necesito tener datos de un lado y del otro, sino simplemente los posteo en alguno de los dos y se puede manejar directamente. Otro punto que también puedo hacer como usuario, siempre y cuando tenga los permisos para realizarlo, es poder gestionar temas como otros calendarios. O sea, yo puedo ver los calendarios de otras personas basados en la funcionalidad que en un momento dado tenemos dentro de la empresa. Puede ser que un supervisor quiera ver cuál es la planificación que tienen sus vendedores o que un vendedor quiera ver la planificación que tiene para todos. De hecho, para un supervisor sería muy sencillo porque simplemente tendría que disponer cuál es la orientación que tiene y aquí le van a aparecer todos sus vendedores y cuáles las tareas que tiene cada uno de esos vendedores. E inclusive hay algo bien interesante que se puede hacer con el tema del calendario, en donde también podemos traer información con respecto a otros objetos. Por ejemplo, cuándo es la fecha de entrega de un automóvil y tenerla todas las fechas de entrega de los automóviles de este lado. O cuáles son las fechas de test drive, que dicho sea de paso, tenemos una sección para ver el tema de test drive en unos minutos. ¿Cuáles son las visitas que se hacen a los clientes si tenemos visitas? Son ese tipo de informaciones que nosotros podemos ir integrando con Salesforce, de tal manera en que podemos tener ese 360 de la operación desde el punto de vista de un supervisor en temas de actividades y desde el punto de vista de un vendedor, pues tener el control de todas las cosas que se están ocurriendo dentro de la sucursal de la empresa o qué sé yo, donde ellos están haciendo ese tipo de supervisión. Otro punto también sumamente importante y es que está un poquito más a nivel de supervisión, es que nosotros podemos tener o saber por medio de dashboards la gestión que están haciendo nuestros usuarios, sobre todo en temas de actividades. Por ejemplo, y esto es simplemente un ejemplo, nosotros tenemos en este caso a Cindy Central, que tiene un montón de actividades. La mayoría son llamadas telefónicas, otras son reuniones, a diferencia, por ejemplo, de un Elliot que tiene muchísimo menos actividades. Esto puede resumirse en varias cosas, o uno de dos, o Cindy Central es muy experta en lo que hace, o Elliot está de vacaciones, o simplemente necesita más coaching para generar mucho más demanda. Son ese tipo de cosas que un cuadro como este nos permiten ver a simple vista, de una manera muy rápida, cómo va la gestión que están haciendo nuestros usuarios en términos de atención al cliente, seguimiento y una serie de cosas más. Esto ayuda muchísimo. Ahora, otra cosa que también, sobre todo al área de mercadeo y supervisión de sistemas de este tipo, les gusta mucho saber cuáles son las formas en que los clientes están llegando, cuál es la manera en que nos están contactando, si lo están haciendo por redes sociales, si lo están haciendo por llamadas,
o lo están haciendo walk-in, llegando a las sucursales. O sea, ¿cuál es la forma en que más se están haciendo los clientes? Y eso obviamente va a variar dependiendo de la temporada, pero la idea aquí es que ustedes tengan inclusive también la información de cómo llegan, de qué estatus están cada uno de los candidatos según los canales por donde están llegando, por ejemplo. Y esto es solamente una forma de poder visualizarlo, basados en la información que se puede generar desde Salesforce o hacia Salesforce, básicamente. Otro punto importante que también se puede tener son temas de métricas para los vendedores. Salesforce puede manejar temas de objetivos de venta basados en cuánto debe cerrar esa persona en el mes, cuántas oportunidades tiene abiertas y cuántas ha cerrado. En este caso en particular, el objetivo es un número X, en este caso son 90 millones de hecho, en un momento dado, en donde se puede manejar directamente en la línea verde. Yo puedo decir, basados en la cantidad de oportunidades que cerró ese vendedor en la línea azul, cuál es un momento dado la información de cierre que lleva, y en la línea, perdón, en la línea anaranjada, y en la línea azul es todos aquellos proyectos que ya ha cerrado y cómo entonces ha llegado a cuánto le falta para llegar directamente a la meta, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas que en un momento dado nosotros podemos manejar. También se pueden manejar cuotas de ventas basados en ciertos límites, obviamente, sobre todo en temas de montos a vender por mes, en montos a vender por familia de producto, y ese tipo de cosas se pueden estar manejando. Esto simplemente es un ejemplo, pero quiero dejarles esa intervención para que tengan una idea un poquito más cercana de qué podemos hacer nosotros por acá. Otro punto importante también, bueno, es los elementos que recientemente hemos visto, y podemos también manejar directamente noticias, informes, presentaciones de cosas que le queremos decir a todos los usuarios para que todos estén anuentes de qué está pasando en la empresa, por ejemplo. En este caso en particular, tengo un anuncio que dice que hay nuevos modelos recién llegados y que si quieres ver más información, dale clic aquí. Yo le puedo dar clic aquí y me va a llevar a una página donde ustedes tengan toda la información que en un momento dado se necesita. Que dicho sea de paso, esta página la vamos a usar dentro de unos minutos para hacer el tema de Web to Lead. Ahora lo vamos a hablar un poquito de qué se trata, pero la idea principal es poder darle anuncios. Se puede hacer de este tipo o de tipo de pase de abajo hacia arriba, va a depender mucho. Muchas de las cosas que están viendo son adiciones que se le hacen a Salesforce y que con configuración se puede manejar. No necesariamente todo lo que han visto necesita un desarrollo. Dicho sea de paso, solamente se hacen configuraciones para manejarlo de esta forma. Y antes de salir de este bloque, una de las cosas que típicamente nos preguntan es, si yo tengo diferentes usuarios, ¿le puedo presentar diferentes formas de pantalla en que solamente vean sus datos o la información que yo quiero que vean? La respuesta es completamente sí. Ustedes definen cuáles son los perfiles que ustedes van a trabajar dentro de la empresa. Puede ser vendedor, supervisor, gerente de sucursal, gerente general, CEO. Ustedes definen cuáles son los perfiles que quieran manejar y dependiendo a cada uno de esos perfiles, ustedes pueden tener diferentes layouts de cómo casualmente eso se puede ver Salesforce y qué cosas yo quiero presentarle a cada sección definiendo ese tipo de información. Bien importante entonces el resumen, dónde estoy, a dónde me tengo que dirigir para seguir generando negocios, cuáles negocios tengo ya caminando en este momento, cuáles son mis negociaciones claves, qué cosas tengo como planificación dentro de mi funcionalidad como vendedor, cómo estoy desde el punto de vista de métricas, cómo, si yo soy un supervisor, cómo está mi grupo, mi gente de supervisada y trabajando en temas de actividades, y si quiero algo de estadísticas, cómo están llegando los clientes a nosotros dentro de nuestro proceso de leads. Sumamente importante, entonces, que en un primer vistazo, nosotros tenemos una forma de poder saber dónde estoy, cuáles son mis siguientes pasos, a qué le tengo que dar seguimiento y cómo le tengo que dar seguimiento. Básicamente ese es un punto inicial. Bien, entonces, pasando al segundo bloque directamente, lo que hacemos en este caso en particular es cómo llegan a nosotros directamente este tipo de informaciones. Vamos a poner por acá. A esperar que... Solo un segundito. Acá.
No sé si hasta el momento, Hansel, mientras que refresco acá la pantalla, ¿hay alguna pregunta que se Sí, haya hecho con respecto a este primer bloque? hay una pregunta, se la estaba respondiendo vía mensaje, pero bueno, aprovechamos. Diana Ujú. nos pregunta, ¿cómo veo los contactos no realizados? ¿Querés responder? Esa es una muy buena pregunta. Realmente cada vez que llega un contacto dentro del sistema, y el sistema puede verificar cuál fue la última vez que hubo una interacción con ese contacto. Y se pueden manejar listas, ya sea que sea contacto o prospecto, se manejan un poquito separados, basados en la información que se puede estar trabajando. eh, de alguna forma es posible gestionar sin ningún problema listas de clientes que no han sido contactados en los últimos 5 días, en los últimos 2 días, dependiendo de la operación que en un momento dado se quiera manejar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener el control en una lista, en un proceso, e inclusive puedo tener un reporte que me diga cuáles son los clientes a los cuales han llegado a nuestra plataforma y que no han tenido ningún tipo de gestión por ningún usuario. Ese tipo de cosas se pueden manejar sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a continuar basados en la información que nosotros tenemos por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Los clientes pueden llegar de múltiples formas. Pueden generar, por ejemplo, pueden llenar un formulario en Facebook o pueden generar directamente una gestión de contáctenos por la página web, que esto es lo que voy a hacer ahorita. O pueden llegar directamente por un chat, pueden llamar por teléfono, pueden hacer múltiples formas. El tema aquí es tratar de trabajarlos de manera, el concepto es la omnicanalidad. Tratar de ver cómo nosotros, sabiendo quién es el cliente, ya sea por un número de teléfono, por un correo electrónico, por un ID del cliente, que si en un momento dado se nos pueda dar, por un número de cédula, un NIC o algo por el estilo, o un RUC, si es una empresa, de tal manera en que cada vez que hay una interacción de ese cliente, nosotros podamos tener esa información ya definida. Por ejemplo, yo voy acá a hacer un poquito la información que ya tengo un poco más preparada y voy a hacer una solicitud de un test drive, básicamente, porque me gustan los autos que vende Autoconcept y de alguna manera pues necesito saber o quiero probar uno de los autos directamente. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle cuáles son mis datos, voy a colocar aquí, por ejemplo, mi correo electrónico y adicionalmente a eso voy a decir, bueno, en qué producto estoy interesado, nada personal con las marcas. Sé que hay muchas personas que aquí que tienen marcas diferentes. Estos son autos usados los que voy a colocar aquí. Entonces, nada personal, no tenemos nada con ninguna marca por si acaso. La idea aquí principal entonces es que yo puedo llenar un formulario como este que perfectamente puede estar dentro de su página web y decir, vamos a trabajar con esta empresa directamente o con esta persona. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema va a tomar esta información, esto lo puede redireccionar a una página de seguir viendo los automóviles dentro de mi site, etcétera. Para el ejemplo lo tengo de esta forma, pero eso cómo llega a nosotros. Dentro de la gestión que tenemos, llega a través de un módulo que se llama candidatos, en donde yo puedo revisar directamente cuáles son aquellos que han llegado en esta información. Por ejemplo, ya yo sé que este cliente ha llegado, se llama Agustín Rodríguez, que tiene este correo electrónico y puedo abrirlos. Hay varias formas de asignar un prospecto a un vendedor o a un grupo de vendedores, en este caso una cola de vendedores. Va a depender mucho de cuáles son las circunstancias y cómo ustedes quieren manejarlo. Eso se llama, en términos de gestión, se llama round robin, el cual se puede colocar criterios o se puede colocar reglas de negocio para nosotros asignar. Puede ser que asignemos por territorio, puede ser que asignemos el primero que llega es el primero que se le envía, puede ser el que menos tenga es el que más le voy a asignar. Va a depender mucho de cómo lo quieren hacer y la forma en que lo quieren realizar. Y de hecho hay diferentes formas que se pueden gestionar, porque puede ser que entren, en este caso, por la página web, pero si entran walk-in, debe ser solo con los de la sucursal en que está la persona entrando en walk-in, por ejemplo. Entonces son cosas que se pueden estudiar en el momento en que se va a gestionar el proyecto como tal, pero lo importante acá es que se puede realizar. Por ejemplo, yo en este caso en particular tengo la asignación directamente con algunos candidatos. ¿Esto qué me permite hacer? Muy sencillo. Lo que me permite hacer en un momento dado es saber que, por ejemplo, yo puedo tener a múltiples vendedores en este queue, que es una cola de atención,
O si quiero, lo puedo asignar directamente a un vendedor en particular. Esto se puede hacer tanto manual como automatizado. Ustedes definen cómo lo quieren hacer. Lo importante es que el sistema también tiene la posibilidad de enviarte una notificación vía correo que te estoy asignando a un nuevo prospecto. Te puedo mandar todas las notas que tengo en este momento y las actividades que han quedado abiertas para que las resuelvas tú. Básicamente ese es un punto importante. Entonces yo puedo sin ningún problema hacer ese cambio, siempre y cuando tenga los permisos para hacerlo. O sea, esto no lo puede hacer cualquiera, lo debe hacer la persona que tenga los permisos para hacerlo. Ese es un punto importante. Lo otro es los procesos que vamos a hacer dependiendo al tipo de cliente. Yo voy a cambiar el proceso que tengo actualmente, que simplemente es nuevo, trabajando, calificado y convertido, y voy a cambiarlo a un proceso automotriz. Lo pude haber hecho desde el principio, pero quería que viéramos ese tema. Por ejemplo, yo puedo hacer el cambio del tipo de proceso en donde yo puedo gestionar a mi candidato o mi prospecto, mi lead, con diferentes procesos de venta. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del tipo de cliente, yo puedo tener procesos de ventas diferentes. Yo voy a setear en este caso el proceso de venta automotriz porque tenía el proceso estándar en este punto. Entonces, lo que voy a hacer es a cambiar al proceso automotriz. Él simplemente me va a validar si todos los datos que necesito pues están puestos y voy a poner guardar en el sistema. Lo que va a hacer el sistema entonces es que me va a dar un proceso definido como el proceso que yo le tengo definido al sistema para que sea un proceso automotriz. Lo primero que tengo que hacer es ver algunas cosas. Voy a necesitar saber algunos detalles. Es posible que necesite llamar al cliente, me contacte por él por correo, pero hay alguna información que ya está viniendo. Si yo localizo a ese cliente, por ejemplo, y hablo con él vía correo, en este caso en particular, yo puedo tomar algunas cosas claves que necesito saber en esta primera etapa antes de hacer el test drive como tal. Por ejemplo, saber en un momento dado si es la persona que toma la decisión. Si es la persona que toma la decisión, perfecto. Si realmente esto lo tiene como un proyecto, si realmente esto lo quiere hacer o simplemente está revisando. Bueno, supongamos que sí lo quiere como proyecto. ¿Cuál es el time frame? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo tiene pensado hacer la compra? Supongamos que lo quiere hacer entre 1 y 3 meses. Y si tiene el dinero en este momento o todavía no lo tiene, obviamente que hay maneras de preguntarle eso al cliente, pero en esencia, Agustín, ajá, discúlpame que te interrumpa. Tenemos una claro. consulta y bueno, viene relacionada con el tema de la conexión. Nos pregunta Ujú. que si puede ser, o sea, si contacta al cliente desde la plataforma hacia WhatsApp. O sea, si desde la plataforma podemos contactar al cliente hacia WhatsApp. Esa es la pregunta. Ok, la respuesta es sí, dependiendo de cómo lo quieran hacer. Si, por ejemplo, un cliente chatea con ustedes y abre una sesión a un WhatsApp Business, sobre todo tiene que ser un WhatsApp Business desde el punto de vista de atención al cliente, es posible hacer todo lo que están viendo desde el punto de vista de WhatsApp Business. Si ustedes quisieran que cada vendedor tuviera una interacción por su propio WhatsApp, un WhatsApp personal, hay maneras de hacerlo. El tema acá, más que una limitante de Salesforce, una limitante de por sí de WhatsApp, que desde el mobile no te permite directamente hacer un chat usando la plataforma por WhatsApp. Pero sí hay una manera de poder hacerlo en donde directamente, por ejemplo, con el WhatsApp web, se puede hacer una integración con Salesforce, inclusive histórica, en donde si un vendedor chateó con un cliente o un posible cliente, pueda crearlo desde el WhatsApp web a Salesforce, pueda tener esta integración directamente. Va a depender del caso que ustedes quieran manejar, pero sí es posible hacer las interacciones directamente con WhatsApp. Habría que ver el caso estudio en particular, cómo lo quisieran hacer, pero la respuesta en general es sí es posible, tanto para el área de servicio, para atención al cliente, inclusive chat directamente sobre la plataforma, o si se quiere hacer por vendedor, hay una manera de poder hacerlo, obviamente con sus particularidades, pero sí hay una manera de poder hacerlo. Bien. Básicamente una de las cosas que entonces nosotros estamos viendo aquí es que ya sabemos cuál es el producto que está asociado. ¿Por qué sabemos cuál es el producto que está asociado? Porque en su momento, cuando hicimos directamente la intervención dentro del formulario, le preguntamos cuál era el producto de interés, pues simplemente esto fue lo que nos colocó y vamos a guardar esa información. ¿Por qué es importante esta información para nosotros? Para saber si realmente vamos a darle sumamente interés a, a este cliente o lo vamos a dejar para un poco más tarde. Va a depender de las reglas de negocio que ustedes manejen directamente con sus vendedores, pero básicamente es eso. Yo me voy a pasar entonces a la sección de lead scoring.
¿Por qué razón? Porque ya llenando estos datos, yo puedo ponderar qué tan importante puede ser ese cliente y comenzar a tener ese tipo de información como si el total score, después de haber evaluado a ese cliente, que en este caso son 4 cosas, pueden haber sido 5, pueden haber sido 2, dependiendo de cómo ustedes quieran manejarlo. De hecho, el límite es hasta 100, nunca lo he visto tanto. Normalmente he visto un máximo como 6 o 7, pero la idea aquí principal es el que ustedes puedan evaluar si el cliente, si el total score que yo tengo es 20 y el cliente está entre 15 y 20, llámalo en cuanto recibas la información. Pero si el cliente en un momento dado está entre 15 y 10, puedes llamarlo cuando se termina la tarde o lo puedes llamar en los próximos 2 días. Eso nos da luces de qué tan importante puede ser. Por eso es que en un momento dado también hay que clasificar muy bien las preguntas para poder tener esta misma segregación. Y eso me permite tener cosas como las que voy a mostrar aquí. Me permite tener este tipo de información donde yo puedo preclasificar cuál es el quality de ese lead o el quality de ese prospecto, en donde dependiendo a la cantidad de respuestas que yo dé, dependiendo a la información que yo pueda dar, inclusive por métricas de imágenes, puedo decirle qué tan importante es. El usuario lo único que tiene que hacer es ordenar cuáles son los leads más importantes que debe gestionar y simplemente le van a aparecer directamente desde la pantalla. Perdón. Entonces, es bien interesante el cómo se puede ir gestionando esta información basados en la información que vamos generando. Pero bueno, a lo que vinimos entonces. ¿Qué pasa en el test drive? En el test drive ya tenemos varias cosas. Ya tenemos definido algunas cuestiones. Yo paso a mi opción de test drive porque ya el cliente me dijo, sí, yo te puse la fecha de test drive, que lo voy a abrir por aquí, te puse la fecha de test drive. Nosotros podemos calcular el tiempo de test drive de forma autónoma. Lo que quiere decir es que en un momento dado yo puedo definir que el test drive se vaya a hacer, por ejemplo, en el día de, no de hoy, sino de mañana, y que sea a las, supongamos, 3 de la tarde, por decirlo de alguna forma. Yo le digo al sistema que lo guarde y él automáticamente me genera un tiempo entre una fecha y la otra. De tal manera en que yo sé que si un test drive dura 2 horas como promedio, ese es el tiempo que le voy a apartar en test drive a mi cliente y a mi vendedor. Hay múltiples formas de hacerlo, se lo podemos crear directamente sobre su calendario, lo podemos manejar en un calendario aparte de test drive. De hecho, hoy lo tenemos en calendarios diferentes, pero se puede manejar igual. Entonces, ya sabemos qué agencia es. Probablemente sabiendo qué agencia es la que el cliente le queda más cerca, podemos hacer una asignación automática de quién es la persona que lo va a atender. Eso es otro punto que también se puede hacer. Y ya sabemos cuál es el producto, o sea, el automóvil. Ahora, hay varias cosas con el automóvil. Hay veces que nosotros le podemos decir al usuario, en este caso el cliente, perdón, que ponga un test drive a una fecha X, pero no sabemos si en un momento dado pudiera haber disponibilidad de ese producto, porque puede haber un test drive de ese mismo producto, si es que no hay más de un auto o algo por el estilo. Podemos tener la definición de ese producto, el stock que se maneja y un par de cosas. La respuesta es sí. Nos podemos poner muy sofisticados o simplemente que elija el producto y nosotros, pues de alguna manera lo traemos de alguna sucursal y lo tenemos en la sucursal que el cliente lo pidió. Ustedes van a definir eso dependiendo de cómo lo quieran hacer. Lo importante es que van a tener esa información allí. Ahora, ¿cómo sabe un vendedor cuál es su calendario de test drive? Porque puede ser que en un momento dado tenga varios test drive que manejar. Y eso es en el ejemplo de test drive. Pero todo lo que se maneja como parte de calendario lo podemos hacer de la misma forma. Yo voy a entrar aquí, por ejemplo, a la parte de test drive, en donde yo puedo ver cuál es mi calendario de test drive, que lo puedo ver por semana, por día, lo puedo ver por mes. Y aquí veo ya cuál es el calendario que tenemos de atención a, en este caso, Agustín Rodríguez, que soy yo, el cual hice una reservación para esta hora y que sí, sin ningún problema lo tengo acá. Puedo tener o solo mi calendario o los calendarios varios, va a depender de cómo lo quieran manejar, pero básicamente es eso. Y adicionalmente a eso también podemos tener, es un poquito lento, ahora sí, podemos tener la información de todos los prospectos en el que en este momento están, por ejemplo, esperando un test drive y ver cuándo es la fecha de ese test drive, etcétera, etcétera. De tal manera en que tengo yo el control de mis fechas de test drive, adicionalmente quiénes son los que están solicitando ese test drive. Y algo bien interesante que también les voy a comentar, todo esto es posible ver
de manera mobile. Yo puedo ver mi calendario donde tengo toda mi información directamente de ese vendedor, en donde tengo todas mis tareas, mis gestiones, las integraciones que tengo con Outlook o con Gmail. Y también tengo mi calendario de test drive, el cual es exactamente el mismo que tengo en mi desktop. Lo que quiere decir es que yo desde mi mobile también es posible gestionar toda la información que en un momento dado se refiera. Ahí voy a actualizarla porque como hicimos una última actualización donde estaba mi usuario directamente, pues lo podemos manejar directamente sobre el calendario. Entonces, parte de lo que hacemos es gestionar que el usuario, para el usuario sea muy simple el manejo de su cartera de clientes, de sus posibles clientes, de qué cosas más se pueden hacer con ellos, etcétera, etcétera. Yo voy entonces a entrar directamente a este cliente, que lo puedo hacer inclusivamente desde el mobile, y va a ser exactamente igual como lo vieron hace un rato dentro de mi gestión de desktop, en donde yo puedo ver los detalles de ese cliente en un momento dado, su lead scoring, según la información que me fue dando, que me dio 14, cuáles son la información del test drive, yo también puedo ver la información del test drive, y puede ser que en un momento dado yo estoy en el carro con el cliente y yo puedo ir actualizando mi información donde yo puedo decir, asistió a la cita del test drive, sumamente importante para saber si ese cliente realmente está interesado o no, o si seguimos o lo clasificamos distinto. Entonces, lo único que tengo que hacer dentro de mi mobile, por ejemplo, es tomar la información y decirle al sistema en un momento dado, denme solo un segundo, por acá, decirle al sistema en un momento dado que yo ya hice esa intervención con ese cliente, sí vino a la hora que se pactó y guardamos esa información. Eso es lo que nos permite tener interacción. El usuario no tiene que venir a la computadora a hacer este tipo de cosas. Él lo puede hacer directamente de su mobile, puede ver directamente quién es la persona que está encargada, e inclusive si quiere ver más detalles de esa persona, pues de ese cliente o posible cliente también lo puede ver. ¿Ok? Agustín, Pues, tenemos una ajá. consulta rápida. La consulta es de Jorge Martínez. ¿Se puede Ujú. enviar un recordatorio de fecha fijada de test drive desde la plataforma del cliente? Por supuesto. Eso es una automatización que no requiere de mucho tiempo hacerla y que simplemente se puede mandar con un template de gracias por habernos contactado. Dentro de unas horas, pues nos vamos a ver en su test drive y con los datos del test drive. ¿A qué hora es? ¿En qué sucursal? ¿Quién es la persona que lo va a atender? Sí, por supuesto. Claro que se puede. Gracias. Gracias. Ok. Entonces son cosas que vamos a ir viendo dentro de la información que vamos a ir trabajando y que de alguna manera pues se puede manejar. Ahora, yo voy a regresar rápidamente para ir ya puntualizando algunas cosas y terminando con este bloque, en donde yo puedo mandarle, por ejemplo, ya una cotización. Ahora, hay veces que los clientes nos piden una cotización solo para saber cuánto cuesta el auto y realmente no están tan interesados. Si eso es así, no vamos a hacer que el vendedor haga toda una oportunidad, lo ponga en su forecast y que él se evalúe por un cliente que realmente no está. Nosotros podemos hacer algo muy rápido, en donde en un momento dado yo puedo decir a ese cliente, mira, te voy a enviar cuánto cuesta ese carro por correo. Y tú me dices si seguimos trabajando o no seguimos trabajando, sin pasarlo directamente a un contacto o una cuenta o que estamos con un proceso de oportunidades que ya me va a asociar eso a un pipeline. Si no quiero saber realmente si ese cliente está interesado, le envío el asunto directamente y yo puedo tener ya templates creados con ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo aquí el del Audi Q5 que estamos viendo y que de alguna forma ya me viene con la información del cliente que estamos trabajando, que en este caso soy yo, y algunas cuestiones que adicionalmente se pueden ir viendo. Por ejemplo, la información de cuánto cuesta el automóvil. Aquí puede haber un pie de página, decir cuál es el vendedor que lo está atendiendo, con todas sus generales, etcétera, etcétera. Y al final, pues simplemente le digo al sistema que voy a enviar esta información. Al enviar esta información, lo que hace es que toma todo ese template y se lo envía por correo al cliente. Y eso nos da una certeza de que esa información se envió directamente a ese cliente como tal. E inclusive pudiera ver la información de todo lo que le enviamos directamente a ese cliente. ¿Qué quiero decir con eso? Que a pesar de que utilicé mi correo electrónico, porque a pesar de que lo hice desde la plataforma, estoy utilizando mi correo electrónico directamente,
Si el cliente nos responde, va a llegar directamente sobre la plataforma y se va a asociar directamente sobre ese cliente. Si en un momento dado nosotros necesitamos saber qué fue lo que se le envió a ese cliente, va a estar dentro de la plataforma. No tenemos que ir al correo electrónico del cliente, del usuario. Y lo otro es que vamos a tener una asociación directa de lo que nosotros le estamos enviando, aunque no seamos la persona que está atendiendo a ese cliente. Eso es bien importante porque si cambiamos de vendedor o el vendedor se enferma o el supervisor quiere ver qué está pasando con ese cliente en particular o ese potencial cliente, lo puede hacer directamente sobre la plataforma. ¿Okay? Eso es uno de los puntos de vista interesantes. Después de que nos dice, sí, mira, yo creo que sí estoy interesado, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? ¿Hay un papeleo que tenemos que realizar? Pues perfecto. Continuamos nosotros nuestra vía y vamos a crear entonces directamente una cuenta y una oportunidad. No lo tenemos que hacer nosotros directamente. Lo hace directamente el sistema. Y lo que vamos a hacer aquí es que voy a poner aquí demo simplemente para seguir con la información con el tema del Q5, por ejemplo. Uy, puse acá. Podemos tener diferentes procesos de venta en el momento en que vamos a gestionarlo. Supongamos que sea simplemente el automotriz típico que lo estamos manejando y que el estatus ya lo vamos a dejar como convertido y adicionalmente lo vamos a dejar como parte del mismo vendedor. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que inicialmente nosotros no queramos que los vendedores pierdan tiempo con candidatos o con prospectos, sino que solamente se ubiquen en los clientes que ya quieren directamente ir al grano. Cuando es así, hay veces que hay clientes automotrices que tienen un departamento de calificación. Hay veces que lo tienen dentro de mercadeo o hay veces que forman parte inclusive de ventas, pero son como precalificadores en los cuales hacen todo lo que acabamos de ver y que después se lo pasan a un vendedor. Eso también es posible hacerlo basados en que yo puedo volver a calificar esto a otra persona si es necesario, solo si es necesario. En este caso, pues me lo voy a dejar a mí mismo. Vamos a convertirlo y vamos a ver el paso en que todo este tipo de cosas se pueden gestionar. La idea aquí principal es que ya me va a crear la cuenta, me va a crear el cliente. Si ustedes quieren que en base a esto, esta información también genere la creación de ese cliente con ese contacto en el RP, por ejemplo, en el sistema transaccional, también es posible hacerlo. Nos podemos conectar al sistema transaccional para darle esa información. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Y simplemente sigo con un proceso de ventas de oportunidades. Lo que están viendo no significa que todos estos pasos lo tenemos que hacer, para nada. Va a depender de la opción que ustedes quieran hacer. Salesforce es muy flexible en la forma en que puede manejarse. Si ya es un cliente existente, simplemente le creamos una oportunidad y le asociamos un producto y ya, no hay que hacer más nada. Lo bueno que tiene en este caso Salesforce es que yo puedo generar diferentes presupuestos para un mismo cliente sin tener que generar más de una oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Hay clientes que ya han trabajado con CRMs y que cuando tú le dices, no, mira, es que el pipeline no es correcto porque para poder yo gestionar a diferentes, darle al cliente diferentes opciones, tengo que crear una oportunidad por cada una de ellas. En Salesforce no es así. Tú puedes generar algo que se llama presupuestos, en los cuales tú defines cuál es el presupuesto, lo va a hacer muy rápido por temas de tiempo, en donde nosotros vamos a poner aquí presupuesto demo y voy a poner que caduca al fin del mes, está en draft, creo que es lo único que necesito por ahora, ya tengo asociado quién es la persona, le voy a poner guardar. Y lo único que tengo que hacer aquí es definir dentro del presupuesto cuál es el objeto, en este caso, de cuestión. Puedo tener varias listas de precio, va a depender de cómo lo quieran manejar. Y adicionalmente a eso, cuál es el producto. En este caso sería el Audi que estamos buscando directamente. Y aquí lo vamos a poner. El sistema va a preguntar cuántos son. Puede ser que sea uno, puede ser que sean varios. Si tienen un descuento. Bien importante, si yo pongo que tiene un descuento, el sistema me va a hacer el descuento, pero puede ser que dentro del ámbito del vendedor tenga solo un margen de un 2 o 3% y si se necesita más de ese porcentaje, debe someter ese descuento a un régimen superior. Todo eso, ese tipo de cosas se pueden hacer. Supongamos que yo voy a poner aquí un 5% y que ese 5% obviamente necesite algún tipo de gestión adicional. Ya yo puse cuánto era el producto que quiero hacer y yo simplemente le digo al sistema, ¿sabes qué? Envíame esto a una aprobación.
Y esto se va a ir directamente a la persona o a las personas o al equipo de personas que puedan aprobar ese descuento, por ejemplo. Verificar la aprobación, por decir algo. Al final, yo voy a enviar esa aprobación y eso le va a llegar al celular a la persona va a decir sí o no, si necesita no le des 5, dale 2. Son ese tipo de cosas que se pueden manejar y al final me va a quedar un historial de esas aprobaciones. Ya no se necesita enviar esto por correo, ni tener las aprobaciones por WhatsApp, ni no es que hay que llenar una serie de formularios, lo hace directamente el sistema, respetando el proceso de aprobaciones, obviamente, que eso va a depender de cómo lo quieren hacer. Lo importante es que me queda esa información y que yo puedo tener el tracking de quién lo aprobó, cuándo lo aprobó, tengo un código de aprobación, lo aprobó con el descuento que dije yo que lo iba a hacer y este es el precio con que lo aprobó, porque automáticamente se genera esa definición. Puedo tener alguna descripción adicional, pero está de esa manera. Obviamente que aquí, como estoy usando el mismo usuario, pues el remitente, el aprobador y todo el mundo soy yo, pero aquí obviamente va a decir cuál es la persona que lo aprobó, la persona que lo remitió, si está aprobado o no está aprobado. Y adicionalmente a eso, obviamente voy a tener en el proceso que está aprobado, pero no se lo he enviado al cliente. Si se lo quiero entonces enviar al cliente, lo único que tengo que hacer es decirle al sistema, créame el PDF, y ya yo uso una plantilla estándar o cualquiera que yo quiera realizar, creo la plantilla y se genera directamente ya una cotización formal. Ya esto es una cotización formal donde en un momento dado se puede manejar. Ahora, si ustedes tienen ya un sistema que hace estas cotizaciones y que genera esta información, en este caso en particular, donde tienes el auto, pues una pequeña foto del auto, cuánto vale, cuánta cantidad, el descuento que fue aprobado y cuánto cuesta. Si ustedes quieren algo, pues se puede hacer un poco más con branding. Obviamente que va a depender de qué tanto quieren hacer ustedes, qué tanta información, se puede generar ya un branding un poco más, más genérico de la empresa directamente. Por defecto viene de esta forma, se pueden hacer con algunos plugins que se le colocan a Salesforce, pues algo un poco más brandeado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más puedo hacer con eso? Pues simplemente lo guardo. La idea aquí es tener una forma de decirle al sistema que no solamente voy a tener la información, sino que también me va guardando las versiones de los presupuestos que yo voy haciendo. Y obviamente aquí igual puedo generar un brochure o qué sé yo, y él de forma autónoma ya me coloca dentro de mi correo electrónico la información. Y yo simplemente lo único que tengo que decir aquí, voy a poner aquí asunto demo. Y acá también. Nada más para hacer el envío. Hago el envío al cliente, le digo que sí, que quiero adjuntar con toda la información y ya esto se le envía al cliente. En el momento en que el cliente me dice, sí, esto es lo que quiero, así lo quiero, yo lo sincronizo. ¿Eso qué me permite hacer? Que yo puedo tener 30 presupuestos diferentes o 30 cotizaciones diferentes, pero es esta la que realmente el cliente necesitaba. Entonces él toma esa información de sincronización y en un momento dado lo puede generar directamente sobre el sistema. Entonces, básicamente una de las cosas que se puede estar trabajando de forma directa es el cómo se pueden generar presupuestos de una manera muy rápida. Al final, si el cliente compra, pues simple, bueno, aquí nada más para que sepan, ya me asoció los productos directamente sobre el sistema, ya me dijo cuál era el automóvil, etcétera, etcétera. Al final, yo puedo hacer que simplemente cuando yo cierro la sesión, me va a decir si la entrega del vehículo la ganamos o la perdimos. En el caso de que digamos que sí, que la ganamos, nos compró el asunto, obviamente el sistema me va a felicitar y me va a decir un par de cosas, de que muchas gracias y todo lo demás, pero al final, parte de lo que se hace también es que se puede generar directamente desde aquí una orden de compra, un contrato o una orden de compra con contrato. ¿Eso qué me permite? Generar temas como contratos de garantía de forma autónoma, pasar esta información para que sea facturable dentro del sistema de facturación, generar un contrato dentro del sistema para darle seguimiento a ese cliente. Eso es importante porque después de cierta cantidad de tiempo, nosotros podemos hacer campañas asociadas a esos contratos, de tal manera en que cuando ya se venza, por ejemplo, contrato de garantía o que el cliente ya tenga 2 o 3 años con el mismo auto, poder ofrecer una campaña basada en esa información. Eso es posible realizar. Entonces, básicamente esto es uno de los procesos que queríamos ver.
directamente. Me hace falta una sola cosa más por presentar que tiene que ver es cómo vemos el 360 de un cliente que ya es eso, es un cliente nuestro y que en un momento dado nos llame por un soporte o porque quiera hacer algo. Eso lo vamos a ver en unos segundos, pero Hansel, no sé si hay alguna pregunta más que necesitamos responder de manera urgente, si no pasamos al siguiente bloque. Sí, no, básicamente nos preguntaban que si podemos sacar reporte de ventas perdidas. Y bueno, Sí, la pregunta sí, es sí, 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 y sí, sí. más adelante estaría seguro mostrando la parte de reportería. Es correcto, así es. Bien, entonces hay una segunda opción que quiero mostrarles un poco por acá. Déjenme correr esto un poquito por aquí. Y es cómo le damos nosotros soporte a nuestros clientes que ya tienen una venta en particular, que ya en un momento dado ya le vendimos y que pues de alguna forma pues nos contactan o nos llaman para cualquier cosa, para cualquier pregunta, cualquier información. Yo voy a hacer las veces de que nos van a llamar por teléfono, pero esto puede pasar por chat, llámese chat de la página, porque también podemos colocar chat en la página, chat de WhatsApp, Facebook Messenger, perdón, o si tienen algún app que ya está generado para el cliente, también podemos generar un chat en el cliente. Y adicionalmente también podemos generar dentro del chat bots, si se necesita pues mucho más información. Pues muy bueno para temas de saber si tienes temas de taller y quiero preguntar en qué estatus está mi auto. Bueno, una serie de cosas que se pueden manejar directamente desde el bot. Pero yo voy a hacer las veces de una llamada telefónica en donde, vamos a cerrar esta aquí, que se quedó una pendiente por aquí. Y adicionalmente a eso, voy a generar una llamada entrante, en este caso en particular. En este caso en particular nos está llamando una persona que se llama María del Carmen Pérez. ¿Cómo hicimos esto? Hay algo que se llama CTI, que es un Computer Telephone Integration. Nos permite juntar la plataforma con la central telefónica para que cuando una persona llame, podamos reconocer su número de teléfono, buscarla dentro del sistema y decirle al usuario, esta es la persona que te está llamando. Nosotros vamos a darle aquí a aceptar y van a pasar varias cosas. La primera es que me va a traer el perfil del cliente, que lo vamos a ver de inmediato. Y la segunda me va a abrir un ticket de gestión para que en un momento dado yo pueda atender a ese cliente vía telefónica. Esto es ideal para recepciones, para centros de contacto, para departamentos que atienden a clientes directamente. ¿Por qué? Porque podemos manejar algo que se llama entitlements dentro de la aplicación, que no es más que SLAs, tiempo de respuesta para tipos de clientes basados en la categorización del cliente, cuáles son los hitos o las tareas que se tienen que realizar para resolver ese cliente, con toda la información que en un momento dado se pueda manejar directamente de ese cliente. ¿Okay? Puedo tener encuestas de satisfacción para si está contento con nosotros o no, y cuáles son sus activos. Eso es sumamente importante porque entonces yo puedo saber en un momento dado quién es este cliente y qué activos tiene con nosotros en un momento dado. Entonces es importante que lo podamos manejar, pero quiero hacer esto desde el punto de vista de la vista 360 del cliente. Nosotros en un momento dado podemos definir que esto es una persona, en este caso una persona personal, valga la redundancia, es una cuenta personal, en donde sabemos cuál es el cargo, números de teléfono, correos electrónicos, información relevante. Toda esta información que ustedes están viendo se puede gestionar, se pueden agregar, se pueden quitar, dependiendo de lo que ustedes quieran que el usuario vea directamente. Esto también lo ve la gente de ventas sin ningún problema. Y yo puedo ver cuáles son los activos que tiene esa persona o esta gestión directamente con nosotros. Nosotros podemos tener toda la lista de automóviles que tiene, si tiene una moto o lo que sea que tengamos con ellos y tener esa información directamente relacionada en un momento dado. Y así, de esa misma forma, por ejemplo, si ya tengo esa información definida para este cliente, pueden hacer miles de cosas más. Lo que quiere decir es que yo también puedo ver 360 de todos los servicios que le hemos dado, cuáles son los activos que están relacionados, nuestras encuestas de satisfacción y cómo hemos tenido las respuestas, que ahora en los reportes vamos a ver cómo se ve eso casualmente. Línea de tiempo. Esto no viene por defecto en Salesforce, pero es interesantísimo. No necesita licenciamiento, nada más necesita configuración. Pero aquí el punto es que yo puedo saber exactamente qué hemos hecho con este cliente durante el tiempo que ya le ha sido cliente nuestro. De tal manera en que yo puedo saber qué pasó con él. Si en un momento dado le ofrecimos un automóvil, ya el automóvil forma parte de él directamente. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuáles son las llamadas que hemos tenido relacionadas directamente con él? Vamos a hacer miles de cosas. De hecho,
Parte de lo que también podemos hacer es, si ese cliente ha comprado el automóvil de manera a crédito y nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del sistema empresarial, una financiera, nosotros podemos tener una solicitud de esa financiera para ver cuánto le sale ese automóvil al cliente. Entonces yo puedo tener esa solicitud directamente en donde pudiéramos tener esto en estatus de solicitud, por ejemplo, para la relación de la información que se quiere. Voy a cambiarle aquí el nombre para que tenga más sentido automotriz. Financiamiento de auto. Nada más para que lo tengamos aquí. Podemos definir cuál es la oportunidad que está relacionado a eso, la cuenta, si quisiéramos tener relacionado, por ejemplo, el producto, e inclusive si los pagos lo queremos colocar por acá. O sea, lo que quiero decir con esto es que Salesforce no es solamente una plataforma de CRM, sino que también se pueden gestionar cualquier otro tipo de procesos dentro de la empresa que nos permita trascender a esos clientes. Porque la idea aquí principal no es que, ok, mira, ahora para poder hacer el otro proceso necesito 3, 4, 5 aplicaciones adicionales para los diferentes departamentos. No es la idea. Obviamente que tenemos que ver cada caso, porque hay casos muy puntuales en los cuales se requiere una herramienta muy particular. Por ejemplo, en temas de logística, hay herramientas que son para logística, RPs jamás no se pueden reemplazar. O sea, eso es el sistema contable con las leyes contables del país. Eso no se reemplaza, sino que este tipo de aplicaciones potencializan otras que ya necesitan información del cliente o que no gestionan completamente la parte del cliente como tal. Entonces, la idea principal de poder gestionar ese tipo de cosas, pues es directamente sobre la información. Ahora, ¿qué otras cosas podemos tener como parte de la gestión que se puede realizar en el 360 de este cliente en particular? Pues lo que queramos. Si queremos ver las facturas, la podemos tener aquí, las citas de mantenimiento que ha tenido, si estamos dentro de un club de lealtad, también lo podemos gestionar dentro de la aplicación, porque también se pueden manejar loyalties con algunas aplicaciones adicionales, pero se pueden realizar. Hay unas que tienen costo, hay otras que no. Y podemos seguir hablando muchísimo con respecto a eso. Pero quiero concentrarme en algo adicional en el cual simplemente quiero verlo acá y con eso, antes de pasarme a los reportes, quiero terminar acá. Activos. Dentro de los activos yo puedo tener la lista de todos los activos que tengo dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir activos de la empresa? De los automóviles que están disponibles en este caso en particular. Nosotros no podemos pegar el sistema de inventario de ustedes, ya sea que esté en SAP, NetSuite, bueno, cualquier tipo de integración que se puede manejar. Y podemos ver cuál es el inventario. Yo en este caso en particular tengo este que ya lo vimos, que fue el que cotizamos hace un rato, que es el famoso Q5 que está por acá. Y yo puedo saber cuáles son las circunstancias, si está registrado, si está a la venta, si no está a la venta, los números de serie, si tiene un contrato de garantías, cuál es la información que está relacionado, si está vendido o no está vendido, ese tipo de cosas. E inclusive si tenemos temas como citas de mantenimiento. Y quiero detenerme aquí porque es posible que lo mismo que están viendo se pueda gestionar para la recepción de automóviles en los talleres, de tal manera en que nosotros podemos tener la gestión de mantenimiento dentro del taller con opciones de la recepción directamente. Hay clientes que nos han pedido, por ejemplo, que la recepción del taller tenga las fotos del vehículo dándole la vuelta para poder hacer la recepción como tal, la información de los datos de ese cliente asociado, e inclusive poder tener cosas como la generación de códigos QR para los códigos de las citas de mantenimiento, en este caso en particular, lo podemos tener relacionado a cualquier cliente directamente y darle seguimiento al automóvil, porque hay veces que también le perdemos la pista de qué pasó con ese automóvil y a quién está relacionado ese automóvil. Eso también es posible realizarlo directamente sobre el sistema. Y otras cosas que podemos tener relacionadas a ellos son obviamente todas las fotos que están relacionadas a ese cliente, e inclusive pudiéramos tener las fotos de cómo se lo entregamos y compararlas como lo estamos recibiendo en el área del taller. Bueno, hasta ese punto pudiéramos hacer. Tener el historial de mantenimiento de ese cliente. Si ya ustedes tienen aplicaciones que hacen esto, pero no tienen la parte de recepción,
lo que hacemos es que nos conectamos a estas aplicaciones para traer la información, por ejemplo, de gestores de citas. Hay ya clientes que tienen gestores de citas y lo que hacemos es que nos traemos esa información para que cuando se llegue a donde el cliente, el asesor con una tablet, pues haga todo lo que estoy comentando ahorita, pero que ya la cita esté registrada del cliente y que ya cuando pasa el taller siga con el proceso normal que se tiene con la aplicación que en este momento se maneja dentro del taller sin ningún problema. Y si se han hecho algunos procesos de reparación, también es posible traerlos de este lado acá. Por ejemplo, sin el motor, si todo está bien en la ignición. Son cosas que se pueden hacer dentro del sistema porque no hay una única cosa que se pueda generar. Cada cliente tiene su forma de trabajar, su manera de gestionar y se puede realizar dependiendo a la gestión que tenga ese cliente en particular. Otro punto primordial que también se tiene es que yo puedo decirle a la gestión de activos a qué productos está relacionado. Lo que quiere decir es que en un momento dado yo puedo irme al producto, ya no tanto a lo que tengo en stock, sino la generación del producto y tener ya brochures del producto, catálogos de cuánto cuesta, cuáles son los autos que se han vendido y que pertenecen ya a clientes de este mismo modelo. Por ejemplo, si tengo recomendaciones con respecto a este modelo con otros autos que tengo, también se pueden hacer. Que dicho sea de paso, no lo mostré, pero en el 360 del cliente, yo puedo también tener cosas como, si este cliente es de este tipo de clientes que le gustan los autos y las motos, pues entonces yo puedo sugerirle a ese cliente algunos automóviles adicionales. Esto me permite también tener en la definición de los productos que yo vendo, dependiendo de la clasificación del cliente, cuáles otros productos de mi gama de productos, de mi gama de autos en este caso, le pudiera yo ofrecer al cliente dependiendo de su perfil. Y esto me sirve muchísimo, sobre todo para los vendedores, para que sepan cuáles productos ofrecerle a un cliente en base a los productos que ya compró. Es una forma de poder hacerlo. Se puede hacer por cosas muy sencillas como las que estoy mostrando o por inteligencia artificial que requiere ya de un poco más de configuración. Bueno, en el 360 podemos ver la segmentación del cliente. Si tenemos la foto del cliente la podemos tener acá. De hecho, bueno, temas de tarjetas de crédito, pues somos PCI Compliance, también podemos estar trabajándolas si es necesario. Bueno, una serie de información adicional que pudiéramos tener en ese 360 basados en la atención que nos brindó cuando nos llamó de manera telefónica. Así de sencillo. Y aquí, bueno, se están cumpliendo los SLAs. Ya vimos que para la primera respuesta, pues ya tenemos cerca de 20 y tantos segundos atrasados. Pero bueno, la idea aquí principal es ustedes tengan el control de lo que se hace en la operación, ya sea que el cliente llame, chatee, nos envíe un correo electrónico, venga personalmente a una agencia, nos entregue un automóvil en el taller, es tener esa información de ese cliente de una manera global. Ahora, para terminar, lo que quiero mostrarles en este momento es cómo todo esto se ve desde un punto de vista de reportes y dashboards. Y me gasto unos 2 o 3 minutos más aquí. La idea aquí primordial es que nosotros podemos tener tanto informes de ventas como informes de servicios o informes mezclados. Y ahora vamos a ver cómo se maneja esto. Desde el punto de vista del vendedor, ¿qué información le podemos dar? La primera es sus KPIs. Ya esto lo vimos un poquito al inicio, de tal forma en que esto nos hace un poco más familiar, pero podemos tener más métricas. ¿Cuántas actividades él está haciendo como vendedor como tal? ¿Cuántos prospectos le estamos pasando en un momento dado? ¿Cuál es su lista de oportunidades, perdón, de leads o de prospectos que tiene asignadas basados en cualquiera de los aspectos de reglas de negocio? ¿Cuáles son mis cuentas a las cuales tengo que prestar la atención basados en que estas son las cuentas tops que se manejan? ¿Cuál es el leaderboard? Que esto es como el empleado del mes o el colaborador del mes, donde digo cómo voy yo cerrando las ventas y puedo ver con mis compañeros quiénes están por encima, por debajo. Esto es como una competencia sana en donde vemos cuál es el vendedor del mes de manera digital, básicamente. ¿Qué otra cosa podemos hacer por acá? También podemos registrar ya no solamente para el vendedor, sino también para el supervisor de ventas. En el supervisor de ventas ya es algo un poco más global. Él quiere ver cómo va el negocio con temas de cierre directamente. Los umbrales de colores básicamente son customizables por ustedes. Ustedes dicen cuándo está bien, cuándo está mal o cuándo está regular.
Los pipelines basados en las ventas que se van realizando, las que se van a hacer, ya sea por trimestre, cuatrimestre, semestre, semana, ustedes deciden cómo quieren verla. Cómo están desde el punto de vista de actividades de representantes de ventas, su pipeline, directamente el leaderboard, pero ya no solamente para saber quién es el que está vendiendo más, sino qué es lo que está vendiendo. Son autos nuevos, usados, repuestos, o sea, qué es lo que más está vendiendo ese vendedor, y valga la redundancia. ¿Cuáles son las cuentas principales según las oportunidades que tenemos? ¿Cuál es el promedio del tamaño de las ventas por los meses en que se están moviendo? Si manejamos márgenes, también podemos gestionarlo. O sea, hay una serie de información. Esto es muy importante. ¿Cuál es el close rate del vendedor? ¿Cuántos clientes les están llegando? ¿Cuántos está cerrando? Es sumamente importante esto para ver quién necesita más coaching, dar sugerencias y este tipo de cosas. Y nada, hay una serie de información adicional que se pueden estar viendo. Siempre y cuando la información esté dentro de Salesforce, se puede gestionar como parte de estos dashboards. Ahora, otra cosa que también se puede realizar directamente es medir el servicio. ¿Y cómo medimos el servicio? Dicho sea de paso, también es algo que vimos hace un rato, en cuántos tickets están llegando, por dónde están llegando los tickets, cuáles son los tickets de importancia. En este caso, la persona que los está atendiendo. Los SLAs, los niveles de satisfacción, si está respondiendo o no a tiempo, ya sea la respuesta como tal o la resolución en tiempo. Bueno, se pueden hacer una serie de cosas más basados en la información que nos va llegando desde el punto de vista del usuario que da respuesta o que trabaja directamente con el cliente en temas de servicio. Otro punto también que se puede hacer es directamente el ya tener, por aquí, este de aquí, el ya tener a nivel de gerencia de servicios, cuál es la información que un gerente de servicios quisiera ver. Saber cuáles son los canales que más nos están afectando, porque yo puedo tener prefiltros dentro de mi dashboard, en donde yo defino, solamente quiero saber aquellos que llegaron telefónicamente, cómo estamos en métricas. Eso es posible manejarlo dentro de Salesforce. Saber cuáles son los casos que están asociados por estatus, a quiénes están asociados y cuál es el estatus de cada uno de esos casos. Vamos, podemos hacer un montón de cosas, temas como niveles de satisfacción, basados en los típicos niveles de satisfacción, CSAT, NPS, NFOR, dependiendo de lo que queremos nosotros manejar. Y podemos hacer otra serie de informaciones más que siempre y cuando, como decía anteriormente, tengamos la data, lo podemos hacer. Y adicionalmente a todo esto, cada uno de estos dashboards tiene un reporte que alimenta el dashboard. Lo que quiere decir es que si yo quisiera ver, por ejemplo, todos los casos que están abiertos en este paso en particular, yo puedo entrar directamente a ese informe y ver cuáles son los datos que alimentan a ese dashboard en particular. Que quisiera agregarle una gráfica, lo puedo realizar directamente. Si no me gusta, pues la gráfica de barritas, lo puedo cambiar a anillo, o lo puedo cambiar a una gráfica, por ejemplo, de dispersión, dependiendo de cómo lo quiera manejar directamente. Ahora, puedo copiar este mismo informe y hacer un informe en medida, si lo necesito y si tengo los permisos, o simplemente modifico el que ya tengo de forma preparada y comienzo a decirle, bueno, yo quiero filtrar que me traiga todos los tickets que estén en estado verdadero. Esto es como un filtro tipo Excel, donde se puede manejar. Tú traes los campos, de hecho los campos los tienes de este lado de acá. Tú traes los campos y lo vas arrastrando de cuáles son los filtros que quieres hacer. En el esquema tú defines por dónde quieres agruparlo, si lo quieres agrupar por filas, por columnas, y cuáles son los datos que quieres que se muestren. Y al final le puedes decir por dónde quieres que se sumarice cada uno de ellos. De tal manera en que tienes el control de lo que está pasando en el reporte directamente. Ahora, mucho de lo que estamos viendo también se puede modificar directamente el dashboard. Y en cada dashboard puedes entrar y definir cómo quieres ver ese dashboard, cuál es directamente la información que quieres ver, en qué gráfica lo quieres colocar, cuáles son los umbrales con que quieres que se vean los colores. Nada, se puede hacer un montón de cosas. Al final, el que tenga permisos para poder hacerlo, se puede realizar. Y un último, antes de terminar y dar el paso ya a algo que le tenemos de sorpresa más tarde, es el que se pueda ver todo esto desde un 360 de un gerente general o de un gerente del grupo de las empresas. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando directamente de un ejecutivo, el cual ya quiere ver una información mucho más consolidada, la cual va a ver información de marketing, información de ventas, información de servicio, de cómo van los índices de cada uno de ellos, desde el punto de vista de cada una de las áreas que se quieran revisar, el pipeline,
basados en cuántas campañas estamos haciendo que se están remitiendo en nuevo pipeline para mis vendedores, por ejemplo. Cómo estamos cumpliendo con los SLAs, cómo vamos mes a mes desde el punto de vista de ventas, qué está pasando con el revenue según las campañas que estamos realizando, según el marketing que estamos realizando, cómo va el ROI de las campañas según lo que estamos vendiendo versus lo que estamos promoviendo a los clientes. Bueno, siempre y cuando tengamos la información, como se los comento desde hace un rato, podemos manejar este tipo de gestiones como tal. Básicamente esto es lo que queríamos mostrarles. Ahí, Hansel, te pido un poco de apoyo de si hay algunas preguntas que quisiéramos hacer, o le pasamos directamente a Camila, que quiere hacer unas cosas interesantes con aquellos que están dentro de la llamada. Le cedo directamente a ustedes la palabra, y si hay alguna pregunta, pues estamos aquí precisamente para poder apoyarles. Muchísimas gracias, Agustín. Antes de darte la palabra, Hansel, en el caso de que no me hayan enviado su nombre y empresa al chat, les voy a agradecer que me reconfirmen, porfa. Ahí ya estuve anotando los que pude identificar. En base a eso vamos a hacer el sorteo. Y además queríamos pedirle con Hansel un pequeño favor. Le vamos a estar enviando un link en el chat para que nos puedan contestar una pequeña encuesta. Para los que nos pueden responder ahora, le vamos a estar enviando por mail también. Y de nuevo agradecerle muchísimo por su asistencia, y voy a estar esperando sus nombres y empresas. Me pueden enviar al chat privado nada más, si gustan, y en breve ya hacemos el sorteo. Gracias. Bueno, sí, gracias, Cami. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias, Agustín, por la presentación que nos diste. No tenemos ninguna pregunta en el chat actualmente. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, puede abrir su micrófono y podemos contestarla en lo que Cami prepare lo que es el sorteo que vamos a hacer, que ya estamos pasados unos minuticos, por eso les pedimos mil disculpas a ustedes. Pero bueno, espero que amerite estos 15 minutos bueno, 1 hora y 15 minutos que estuvimos presentes con ustedes. ¿Alguna consulta? Tienen tiempo ahora para ir respondiendo. Voy a ir cargando todos los nombres que me fueron pasando. A ver, creo que había una sola persona. Sí. Iván, solamente me falta confirmar el que dice, el nickname que dice Iván, me falta confirmar de qué empresa es, o si me dice su nombre, su apellido, perdón, para poder anotarle, y ya estaríamos. Perfecto. Para hacer un recap rápido de lo que estuvimos viendo, que Agustín nos estuvo mostrando, básicamente estuvimos viendo 2 módulos, o 2 nubes, como le llamamos en Salesforce, cariñosamente, de lo que sería la herramienta. Salesforce empezó, o sea, es un CRM, pero a mí nunca me gusta hablar de CRM porque ya abarca muchas más funcionalidades que eso. Y bueno, estuvimos mostrando hoy lo que sería la nube de ventas, que fue la primera nube que estuvo mostrando Agustín, y posteriormente mostramos la nube de servicios y atención al cliente, donde vimos el tema de omnicanalidad y bueno, todo el tema de servicio SLA y el 360 del cliente, cómo podemos ver desde una misma pantalla sin salir ni abrir otra pestaña, ni abrir otra aplicación, todo lo que tenga que ver relacionado a nuestro cliente. Las preguntas que nos hicieron, creo que las respondimos satisfactoriamente. El tema que pudo haber quedado un poco confuso fue el tema de WhatsApp. Si necesita una disertación un poquito más explícita, que nos cuentes tu caso de uso, estamos a las órdenes, ahí en la encuesta, y Camila estaría pasando todos los datos de nosotros después por correo, y estamos abiertos a, si necesitan que le hagamos una demo o presentarle algo puntual del producto. Ya sabemos que cada empresa tiene una forma distinta de trabajo y tiene sus procesos particulares. Y bueno, esto fue una demo general donde tratamos de abarcar un poco lo que es el rubro automotriz, pero bueno, sabemos que cada empresa tiene sus particularidades en lo que es su proceso. Así que por favor, sean bienvenidos a contactarnos si quisieran saber más de la herramienta, y le estaríamos dando un apoyo en eso. ¿Cami? Ahí te quería avisar 2 cositas, les quería avisar a todos. Uno, que les dejé en el chat el link para que nos acompañen y nos ayuden a mejorar día a día. Para nosotros es súper importante que nos puedan dar su opinión voluntaria, obviamente, en base a lo que fue este webinar, y igual de todas formas les voy a estar reenviando otra vez al correo cuando terminemos. Y les quiero mostrar el termito que es súper nuevo, me llegó hoy. Tenemos, ay, no sé si se ve, creo que no tanto, ¿verdad? Son 3 de estos termitos, y
Agustín, ahí te quería pedir eso, que dejaras de compartir tu pantalla y voy a compartir la mía, Hansel, si me avisas cuando se vea, porfa. Los ganadores tienen que por lo menos escribirnos en el chat que están presentes o activar su micrófono para saber que están ahí. No sé si se ve, Hansel. Sí, estamos viendo tu pantalla. Ahora Cami procederá al Son- sorteo de las de las 3 personas que Se ganarían. ven los nombres, Por favor. ¿verdad? Sí, se están viendo los nombres, Si me Cami. olvido de alguien, me avisa. Chequealo, por favor. Sí, ahí. Roger Martínez, grupo SEC, ¿tenés? Sí, está, Jorge Sí, Martínez. está Tengo solo perfecto. un Jorge Martínez, así que está. Cualquier cosa Perfecto. me ayudas con el chat. Bueno, son 3 Bueno. y voy a sortear. A La ver si suerte de las están personas. presentes. Ahí. María Cruz, Tatiana y Carlos Franco. Yo no puedo ver el chat, Hansel, así que si me avisas, si es que nos Bueno, escriben y si por están por favor, ahí, si nos pueden escribir un ok o algo que están acá por lo menos para estamos así vivos, algo. acercarle. María Cruz, Tatiana Capdevila y Carlos Franco. ¿Están los 3? María Cruz, sí. O sea, nos tienen que dejar un comentario en el chat. Tatiana también. Muchísimas felicidades. ¿Y Carlos? A ver si yo puedo ver. Carlos estaba también. Carlos acaba de Sí, irse. Carlos también estaba. Ah, Cami. Carlos está con María Cruz, ¿verdad? Sí, sí, En el sí, mismo, sí. ok. Perfecto, voy a dejar de compartir entonces y les voy a estar contactando Bueno, en la semana para poder hacerles llegar su premio. Muchísimas gracias. perfecto. Muchísimas gracias.